Hola, bienvenidos al canal de Dao Vital, el rincón de la medicina china. Hoy, en este vídeo, vamos a ver cómo aliviar el dolor de cabeza de la parte occipital, de esta parte de aquí atrás de la cabeza, que a veces se extiende inclusive a la zona del cuello con mucha tensión. Primero hagamos la presentación del canal y luego continuamos desarrollando este tema. Seguramente en algún momento de la vida todos hemos padecido algún dolor de cabeza, cefalea o migraña. Estos dolores pueden ser algo ocasional, algo puntual o pueden ser crónicos. Pero ¿en qué parte de la cabeza sientes el dolor? ¿Sientes el dolor aquí en la zona de la frente o sientes el dolor aquí en la zona de los costados o sientes el dolor aquí atrás en la zona occipital? ¿Qué zona de la cabeza te duele? La medicina china contempla 6 tipos de dolores de cabeza y dependiendo de qué zona de la cabeza te duela, se puede determinar cuál es el motivo que lo ha causado. Hace 2000 años, en uno de los textos antiguos de medicina china, en el Shan Han Lun, se describen 6 tipos de dolores de cabeza. Vamos a ver cuáles son esos 6 tipos de dolores de cabeza y cómo podemos aliviarlo presionando algunos puntos de acupuntura de nuestro cuerpo. Hoy, en este vídeo, vamos a ver el primero de todos ellos. El primero de todos ellos es el dolor de la cabeza de aquí atrás, de la zona occipital, justo aquí atrás de la nuca. En la medicina china se lo conoce con el nombre de Tai Yan y se relaciona con los canales energéticos de los meridianos de intestino delgado y de vejiga, ya que ambos meridianos pasan por la parte posterior de la cabeza, como podemos ver aquí en la imagen. Si el dolor es crónico, es decir, que se repite frecuentemente, este dolor se va a relacionar normalmente con una deficiencia de la energía de riñón que se manifiesta en el meridiano de vejiga. Esta deficiencia puede ser de yin de riñón o de yang de riñón. Aparte de encontrar los síntomas propios de una deficiencia de yin o yang de riñón, también encontraremos los síntomas comunes de la deficiencia de riñón en general, que son el dolor, la pesadez, la debilidad de la zona lumbar y también el dolor, la pesadez y la debilidad de la zona de las rodillas. Esto nos indica que el dolor es provocado por una deficiencia energética del riñón. Pero si el dolor es agudo, es decir, que aparece ocasionalmente, será provocado por una invasión de viento frío. Lo pueden padecer personas que tienen una alta sensibilidad al frío y al viento, o personas que no les gustan estos factores climáticos y que se ven expuestos a ellos. O también personas que se vieron expuestos agresivamente a un golpe de viento frío. Por ejemplo, salimos a la calle, estamos desabrigados, sin cubrirnos debidamente esta parte del cuello, y el frío y el viento penetran e invaden nuestro cuerpo a través de esta zona. Esto va a provocar una tensión, un dolor en toda esta zona del cuello, aquí en la zona occipital y en la base de la cabeza. Habrá tensión y dolor muscular, puede haber sensación de pesadez y opresión. Este dolor también puede derivar como síntoma de un resfriado o de una rinorrea, es decir, de estar moqueando continuamente, que también serán síntomas de una invasión de viento frío. Para ayudar a aliviar e incluso eliminar este tipo de dolor de cabeza, tenemos 3 puntos sobre los cuales podemos trabajar y hacer masaje. Tendremos 2 puntos distales y un punto local. Como punto distal vamos a seleccionar un punto del canal de vejiga y un punto del canal de intestino delgado, que son los canales afectados energéticamente en este tipo de dolor de cabeza. Seleccionaremos los puntos Shu Arroyo, que es el tercer punto del canal de ambos meridianos, ya que estos puntos tienen la función específica de movilizar la energía vital
para eliminar la energía perversa. Tanto el frío como el viento son energías perversas y también tienen la función de tratar la pesadez del cuerpo y los dolores articulares. Ambos son canales yang, tanto intestino delgado como vejiga. Por lo tanto, la energía yang comienza su recorrido aquí, en los dedos de la mano, y baja por la parte posterior del brazo hasta la cabeza. Digo que la energía baja por la parte posterior del brazo porque debemos tener en cuenta que la posición anatómica del hombre en la medicina china es la que vemos aquí en esta imagen, con los brazos extendidos hacia el cielo. Allí en la cabeza se une con su meridiano acoplado y luego continúa bajando por la parte posterior del cuerpo hasta llegar a los dedos del pie, por lo que el primer punto que seleccionaremos entonces estarán localizados aquí en la mano. El primer punto que vamos a utilizar va a ser el punto 3 de intestino delgado, el punto Hou Shi, que se encuentra en los dedos de las manos. El siguiente punto que vamos a utilizar va a ser el punto 65 de vejiga, el punto Shu Gu, que se encuentra en los dedos del pie. Y finalmente seleccionaremos el punto local, que es el punto 20 de vesícula biliar, el punto Fen Chi, el punto de la puerta del viento, que se localiza aquí en la zona occipital. Ahora pasaremos a la parte práctica. Vamos a localizar correctamente los puntos y vamos a ver cómo hacer el masaje para aliviar este tipo de dolor de cabeza. Bueno, el punto 3 de intestino delgado, el punto Hou Shi, lo vamos a localizar aquí en el borde cubital de la mano, entre la carne blanca y la carne roja. Para localizarlo correctamente vamos a cerrar la mano en esta posición y entonces bien justo aquí donde está este pliegue, donde termina el pliegue, es el punto 3 de intestino delgado. Para quien quiera hacer una revisión de la localización correcta del punto, aquí arriba les dejo el link correspondiente. Este punto tiene la función de tratar todo tipo de dolor que pueda producirse en la zona del cuello, en los hombros, en los omóplatos. Por lo tanto, es un punto favorable para aliviar el dolor de cabeza de la zona occipital, de la zona del cuello, de esa sensación de tirantez y de pesadez que podemos sentir en este lugar, tanto para los dolores crónicos como para los dolores agudos. Una vez que localizamos el punto correctamente con el dedo pulgar, vamos a comenzar a hacer masaje de esta manera. Vamos a hacer el masaje entre 2 y 3 minutos. Lo vamos a hacer primero en una mano y luego lo vamos a localizar en la otra mano y vamos a hacer el masaje en la otra mano. Lo trabajamos por 2 o 3 minutos aproximadamente. Este punto tiene mucha influencia sobre toda la zona del hombro, del omóplato, del cuello y de la zona occipital. Por eso, este es uno de los puntos favorables para aliviar el dolor de cabeza de la zona occipital. Vamos a pasar ahora al segundo punto. Bueno, el siguiente punto que vamos a localizar va a ser el punto 65 de vejiga, el punto Shu Gu. Este punto se va a localizar detrás de la articulación metatarso-falángica del quinto dedo del pie, entre la carne blanca y la carne roja. Vamos a ver dónde queda esto. Bueno, va a estar localizado en el lateral externo del pie, en la articulación metatarso-falángica. Esta serían las falanges del dedo meñique y aquí estaría el metatarso. La articulación metatarso-falángica es el hueso que podemos palpar aquí. Por lo tanto, detrás de esta articulación estaría el punto. El punto estaría localizado aquí entre lo que es la carne roja y la carne blanca. Esa sería la localización correcta del punto 65 de vejiga. Este punto tiene la función de desbloquear el estancamiento de chi del meridiano de vejiga. El dolor de cabeza, la rigidez del cuello en la zona de la nuca es provocado por un estancamiento del chi, un estancamiento de la energía.
Por lo tanto, trabajando este punto estamos desbloqueando la energía del meridiano y así facilitando su libre circulación. ¿Cómo vamos a trabajar este punto? Vamos a colocar la palma de las manos sobre el pie, debajo del pie, y el dedo pulgar lo vamos a colocar sobre el punto y aquí comenzamos a dar un masaje. Aquí damos un masaje durante 2 o 3 minutos, como los demás puntos, por ejemplo el punto 3 de intestino delgado. Y una vez que dimos el masaje durante 2 o 3 minutos en este punto, lo vamos a hacer también en el otro pie. De esta manera vamos a estar desbloqueando el estancamiento de chi, de energía del meridiano de vejiga y estimulando su libre circulación. Bueno, ya hemos visto los dos puntos distales para eliminar el dolor de cabeza de la zona occipital. Primero el punto 3 de intestino delgado, ahora el punto 65 de vejiga y ahora vamos a pasar a ver el punto local. Ahora veremos el punto local. El principal punto local para tratar este dolor de cabeza es el punto 20 de vesícula biliar, el punto Fen Chi, conocido como el punto de la puerta del viento. Tendremos que estimular este punto con un masaje para aliviar este tipo de dolor de cabeza de la zona occipital. ¿Dónde se encuentra este punto? Bueno, este punto lo vamos a localizar específicamente aquí detrás de la cabeza, ¿sí? Vamos a colocar los dedos de la mano en esta posición y los dedos pulgares los vamos a colocar sobre un pequeño hueso que hay debajo de la oreja, que es la apófisis mastoidea, y de ahí deslizamos los dedos hacia la base del cráneo y vamos a localizar una pequeña depresión. Esta depresión, aquí en este lugar, se encuentra el punto 20 de vesícula biliar y es el punto que vamos a trabajar dando un pequeño masaje. Vamos a ejercer un poquito de presión y poco a poco en forma circular vamos a dar un masaje durante aproximadamente 2 o 3 minutos. Este es el punto principal de la zona local para trabajar este tipo de dolor de cabeza y el punto se llama Fen Chi, precisamente se llama la puerta del viento. Lo trabajamos durante 2 o 3 minutos. Bueno, aparte de hacernos el masaje en los puntos que vimos anteriormente, también podemos ayudarnos a expulsar ese viento frío preparándonos una buena infusión que tenga propiedades de calentar el cuerpo. Por ejemplo, una infusión de raíz de jengibre sería lo ideal, porque la raíz de jengibre tiene la propiedad de calentar el cuerpo. Y si no queremos tomar una infusión de raíz de jengibre, también podemos prepararnos una sopa bien calentita, con un trozo de raíz de jengibre dentro. También podemos colocarnos en esta zona del cuello una esterilla que nos proporcione calor o una de esas bolsas de semilla que se calientan en el microondas, porque el calor en esta zona nos ayudará a expulsar ese viento frío y así aliviar el dolor de la zona de cabeza en la zona occipital. También tumbarse en una cama, relajarse y descansar. Hacemos el masaje en los puntos de acupuntura, nos tomamos una buena infusión, colocamos una esterilla que nos proporcione calor y nos tumbamos en la cama y nos relajamos. Como dijimos al principio de este vídeo, hay 6 tipos de dolores de cabeza según la medicina china. Hoy hemos visto el primero. En próximos vídeos iremos desarrollando los demás. Estén atentos y pendientes o activen la campanita para que YouTube les avise de las nuevas entregas.